buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. Como cada tarde buscamos, como todas las semanas, las claves de lo que está ocurriendo. Muy pendientes de lo que vaya a decir la Corte de Arbitraje Internacional sobre el recurso que ha puesto en marcha Rusia. Estamos hablando de una Corte Penal que tiene ahora mismo una orden de arresto sobre Vladimir Putin que le impide, entre otras cosas, moverse con la libertad que seguramente el presidente ruso quisiera. Es verdad, no le impide ir a China, porque China no va a aplicar esa ley. Y no le impidió, aunque al final no fuera en persona, tampoco le iban a detener en Sudáfrica en aquella famosa cumbre de los BRICS organizada, insisto, tras una consulta que se le había hecho a la Corte Penal sobre si debían o no detenerle. Pero aún así se había decidido allí que eso no ocurriría. Pero insisto, estamos pendientes de esa decisión porque Vladimir Putin, Rusia, ha enviado una suerte de alegación en la que dice que en realidad no hay una invasión en sí de Ucrania. Que Rusia no considera que se esté invadiendo Ucrania, lo sabemos todos. Que no hay una guerra oficial, porque nadie ha declarado la guerra. Ni un lado ni otro, también. Les hablo, insisto, en términos estrictamente oficiales. Es verdad que ahí está la guerra, y es verdad que ahí está, algunos lo quieren llamar invasión, y otros, y aquí es donde entramos ahora, argumentan que era necesaria la intervención de Rusia en Ucrania. Lo que ha alegado Rusia, lo que ha alegado el gobierno de Vladimir Putin es que se estaba produciendo un genocidio, nada menos, en Ucrania, y que en realidad su intervención era absolutamente necesaria para paralizar ese genocidio. Dicho esto, ¿qué va a decir la Corte Penal Internacional? ¿Va a admitir las pruebas que ha aportado Rusia de que eso estaba ocurriendo? ¿O por el contrario va a seguir? Y esto es importante, este detalle, sobre todo porque es un juego al que ha entrado a jugar Rusia. Hasta ahora era más fácil decir, bueno, me están atacando y en realidad no tienen autoridad para atacarme. ¿Quién es la Corte Internacional Penal? Llegó a decir, entre otras muchas cosas, el ministro de Exteriores de Rusia, por ejemplo. No les quiero contar algunas otras voces autorizadas del Kremlin que efectivamente esta decisión la hicieron bastante de menos. Pero les decía, hasta ahora estábamos en esa jugada. Me pueden decir lo que quieran, que en realidad simplemente me están intentando atacar. Ahora ha entrado al juego Rusia, ha presentado unas alegaciones y también una serie de pruebas. Insisto, dice que había un genocidio en ciernes y que ya se estaba incluso produciendo en Ucrania. Y que han entrado a frenar eso. Vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de lo que se prepara en Taiwán. Taiwán esta mañana ha enviado una suerte de bengala, a modo de bengala informativa, a modo de señal de alerta, en la que dice que hay excesivos aviones de China a su alrededor, en su entorno, y que están constantemente invadiendo el espacio aéreo taiwanés, que les impide hacer ciertas cuestiones, pero sobre todo y más allá, que les provoca cierto pánico. Una señal de alerta evidente para unos Estados Unidos que, entre otras cosas, les están facilitando armamento, arsenal antiaéreo, municiones y dinero. Pero es una señal importante para el mundo, insisto, allí se ensamblan el 90% de los semiconductores del mundo. Lo que están haciendo todos es ponerse a trabajar. Corea del Sur, Japón, la propia China, Estados Unidos, llevándose precisamente lo de Taiwán, Arizona e India, que ve un escenario probable de invasión de Taiwán. Y si eso ocurre, vamos a ver hasta qué punto no existe también un problema, porque India lo ve como una oportunidad, pero un problema real para la economía global. Bueno, enseguida vamos con el análisis de todo esto. Antes, dato del día. Javier del Valle. Buenas tardes, José. Efectivamente, acabamos de conocer dato del día hipotecario, bueno, no solo hipotecario, sino de la vivienda. Hemos conocido el sentimiento de los constructores, una encuesta que se realiza para saber cómo de optimistas o pesimistas están los constructores de viviendas en los Estados Unidos. Y pese a que el índice venía rebotando y venía recuperando muy fuerte durante los últimos meses, donde pasó de zona mínima alrededor de los 30 puntos hasta por encima de los 50, este mes estamos volviendo a ver una bajada, ya que las altas tasas hipotecarias están mermando de nuevo la confianza de los constructores. De hecho, el índice pasa de 50 puntos, baja hasta 45, cae 5 puntos este mismo mes, cuando se esperaba que simplemente redujese un punto hasta los 49. ¿Qué dicen desde el informe? Lo tenemos aquí en pantalla, pues que prácticamente las tasas hipotecarias, que ya se encuentran por encima del 7%, pues continúan erosionando la confianza de los constructores y eso hace que caiga por debajo del equilibrio
de 50 por primera vez en 5 meses, porque acuérdate que hemos estado explicando aquí en Negocios Televisión lo que ocurría con los constructores de viviendas. Al haber poca oferta en el mercado, sobre todo en el mercado de segunda mano, porque nadie quiere poner su casa a la venta por ahora, entonces la oferta es muy limitada, porque han bajado los precios, también porque las tasas hipotecarias están por encima del 7%, por lo que las personas que tienen una hipoteca fijada al 3-4% no les interesa cerrar y amortizar su hipoteca al 3 o al 4 y coger una nueva hipoteca al 7, entonces prefieren quedarse en su casa y esperar. También porque el alquiler más o menos se ha podido mantener unos precios de alquiler interesantes y sacarle rendimiento. Todo eso podría empeorar en los próximos meses, por supuesto, y hacer que nueva oferta apareciese en el mercado y empezásemos a ver caídas drásticas del precio de la vivienda. Pero lo que estaba claro es que los constructores se beneficiaban de esto, porque falta oferta, por lo tanto podían construir nuevas casas que incluso estaban vendiendo sobre plano. Era lo que veíamos en los últimos meses. ¿Qué pasa? Que informan ahora que el sentimiento no es por el lado de la demanda, sino que dicen que están encontrando problemas, sobre todo con escasez de trabajadores en la construcción, con lotes edificables y también con los problemas de los seguros. Ya sabemos lo que está pasando con los seguros, sobre todo debido a los últimos incidentes que ha habido, a las últimas tormentas, a los últimos huracanes. Las aseguradoras cada vez se están poniendo más exigentes, en algunas ciudades incluso se están yendo, ya no están dando el servicio para asegurar las viviendas, y en otras pues están subiendo muchísimo el precio. Todo esto pues pone más en aprieto a los constructores de viviendas, que les cuesta cada vez más vender esas viviendas, pero aún así vemos un sentimiento que había recuperado fuertemente José y que este último mes pues cae 5 puntos hasta los 45 puntos. Gracias, Del Valle. Estos son los únicos que en teoría se estaban salvando. Lo digo para el que haga un análisis de los datos. En Estados Unidos, estos eran a los que sí les iba bien a pesar de las subidas de tipos de interés y a pesar de los salarios y a pesar de todo, y no gracias a Biden. Quiero decir, porque luego está la otra versión, que es la de tengo un sector muy apalancado a lo que el gobierno le chuta a la economía y como me entra mucho dinero, pues voy bien, véase automóviles. Pero en este caso, insisto, a estos les estaba medio yendo bien y ahora ahí lo tienen, se debilitan esas tasas hipotecarias, o sea, siguen aumentando esas tasas hipotecarias, debilitando, como dice Del Valle, esa confianza de los constructores, que aún así, cuidado, sigue siendo un sector en repunte, ¿eh? Al menos de momento. Vamos a ver qué dicen los datos a final de este mes. Esto en la parte económica, todavía en este entramado económico, pero en lo geopolítico, Vladimir Putin en Moscú, en el día de hoy, en las elecciones de ese alcalde, el alcalde de la capital, ha pronunciado un discurso con claros tintes económicos. Ha hablado de una situación económica actual en la Federación de Rusia que dice que en general es estable y equilibrada, que la fase de recuperación de la economía rusa está completa. Ojo, dice que Rusia ha resistido ya una presión externa sin precedentes y que está a salvo de las sanciones. Enseguida vamos a ir con ello. Antes, si me permiten, vamos a saludar a los invitados de hoy. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola José, hola Juan Antonio, un placer poder acompañarlos. Bueno, y a Juan Antonio ya le tienen ahí, efectivamente, y le comenta Ezequiel. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Un gusto, como no puede ser de otra manera. Antes de ir con esto de las declaraciones, y les voy a poner también un propio extracto de esas declaraciones de Vladimir Putin en Moscú, me gustaría comentar el asunto de la Corte de Arbitraje, de la Corte Penal Internacional, que no es de arbitraje, perdónenme, a cuenta del asunto de la orden de arresto sobre el presidente ruso. Han presentado una serie de alegaciones desde Moscú diciendo que es que lo que están es evitando un genocidio en Ucrania. Esto era una versión que hasta ahora se daba en Rusia, pero no había ido más allá. Quiero decirte, se sabía los motivos por los que Rusia entra y se sabe que ellos no lo llaman invasión, sino operación especial, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto, y de si es una invasión o es una operación especial, ya saben que aquí no voy a entrar yo, lo que sí hacen es entrar al juego. Cuando uno ya presenta unas alegaciones en algo que al principio no se reconocía, cambia ese cariz. ¿Qué esperáis que ocurra ahora tras esa presentación? Porque resulta dura, tras esto, casi cualquier declaración de la Corte. Da igual lo que decidan. No sé cómo lo veis vosotros, Juan Antonio, Ezequiel. Vamos a ver, en primer lugar, no entiendo muy bien qué sentido tiene hacer alegaciones a una Corte que tú no has ratificado, ¿no? Ni Rusia, ni China, ni los Estados Unidos. Es decir, como ya he comentado alguna vez, pues no, esto es un chiringuito que han montado para que los países poderosos puedan enjuiciar a los dirigentes cambiados de los países pobres y pequeños. Es decir, que es así.
Es decir, que si tuviéramos que tirar de la Corte Penal Internacional por lo que se ha hecho en los últimos 30 años, muchos presidentes occidentales tendrían que estar sentados en el banquillo. Entonces, no sé muy bien. Yo creo que simplemente Moscú lo que pretende es dar a conocer, aprovechar la ocasión para dar a conocer sus argumentos. Sus argumentos que vienen avalados porque ha habido, según Naciones Unidas, más de 15.000 muertos en Donbass desde el año 2014. Porque hay que recordar, la guerra no empezó en febrero del 22, comenzó en 2014. Yo creo que viene a intentar explicar cómo pocos meses antes del comienzo de la operación militar había 125.000 tropas ucranianas en la frontera del Donbass dispuestas a asaltarlo, como luego se demostró por los documentos recogidos una vez que se intervino. Y yo creo que lo que se pretende es intentar justificar, es decir, que si los Estados Unidos, por ejemplo, arrasaron con Libia por una cuestión amparada por Naciones Unidas como la responsabilidad de proteger a la población civil, es lo mismo que ha hecho Rusia con la población del Donbass. Entonces, yo creo que estos son los argumentos que intenta presentar como alegaciones, pero fundamentalmente con el objetivo de que esto sea contado, es decir, en el resto del mundo, sobre todo en el mundo occidental, porque creo que en el sur global lo tienen más claro, y sin más intención. Lo que salga o no salga de la Corte Penal Internacional, es decir, a Rusia le va a importar muy poco, muy poco. En definitiva, ella no está en esa corte, ni admite su jurisprudencia, o sea, su jurisdicción, con lo cual no... Es decir, pero no, perdóneme, no, Juan Antonio, por eso la pregunta. O sea, yo entendiendo todo esto, lo que me pregunto es, entonces, ¿por qué hace alegaciones? Porque me parece entrar de repente en un juego en el que o las pruebas son muy evidentes, que esa puede ser otra razón. A lo mejor es que las pruebas de que hay un genocidio en Ucrania son absolutamente evidentes y entonces Rusia ha dicho, oye, vamos a ir por aquí. posiblemente para que, oiga, digan ustedes respecto a las pruebas y los documentos que tenemos, muchos de ellos amparados por las Naciones Unidas, por la Convención de Cooperación de Seguridad en Europa, etcétera, etcétera, y pruebas que tienen, porque es que han salido a la opinión pública, se han publicado en su momento, pues tendrán que aducir algo, ¿no? Y a ver qué dice la Corte Penal Internacional. Posiblemente, ¿qué dirá? Que no las admite. Con lo cual, una vez más, la Corte Penal Internacional queda en evidencia como lo que es, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues yo creo que es una jugada que ya digo, no, más allá del tema mediático, no le veo mayor alcance. Ezequiel. Sí, puedo comenzar con una nota al pie, porque quiero rechazar la caza de brujas iniciada contra nuestro colega, nuestro compañero Fernando Moragón, por haber presenciado las elecciones en Zaporizhia, lo cual determinó que comenzara una campaña en su contra, realizando un llamado al establecimiento de sanciones, a retaliaciones contra su persona, y todo esto con el patrocinio, lamentablemente, de la Unión Europea, porque esto fue generado por una organización no gubernamental patrocinada por la Unión Europea. Así que mi solidaridad para con Fernando y mi rechazo a estas listas macartistas y estas casas de brujas propias de lo peor de los autoritarismos. Ya que hace esto, ¿no? Y permítame, que ya sabe que luego si no me lo cargan todo. Es que, perdone, Ezequiel, no le quiero cortar. Sé que a veces peco de esto, pero no era mi intención. Pero es que o le meto también esto o al final me lo dicen a mí. Aquí entra gente de la Comisión, entra gente del Parlamento, entra gente que va a Zaporilla, entra un Fernando Moragón, a quien le tenemos también todo nuestro aprecio, y que al volver de Zaporilla estuvo también aquí con nosotros. Quiero decir que vaya por delante que no tenemos ni acallamos voces. Nos basamos sobre todo en que si alguien tiene algo que decir y es un delito, fantástico. Si lo que tiene es una opinión, procuramos no hacer polvo a nadie por ello. Ezequiel. José, graciosamente en esta campaña contra Fernando presentaban también a Negocios TV o TV como un canal ultra, bueno, y como un montón de pavadas verdaderamente delirantes, porque Fernando determinó presenciar las elecciones en Zaporizhia y, bueno, una vez más, se realizan llamado a retaliaciones al establecimiento de sanciones, rechazos de visa, actos de venganza contra una persona con una lista negra, y esto verdaderamente no podemos presenciar esto con naturalidad, porque representa un retroceso en términos civiles en nuestras sociedades verdaderamente terrible. Así que quería comenzar de esa manera. Yo también quería comentar, porque además no solamente sabes que no solamente es contra Fernando Moragón, sino también contra Enrique Refollo, que es compañero del Instituto Español de Geopolítica. Y bueno,
¿qué decir? O sea, ¿qué decir? Es que prefiero no hablar para no tener que soltar un montón de improperios. Pero sí que no se nos escape uno de los más promocionados, de los promocionantes de este tema, que es el Ministerio de Defensa alemán. Un organismo auténticamente siniestro en la Europa actual. Auténticamente siniestro, belicista, agresivo y, desde luego, que contribuye muy poco a la posibilidad de solución de un conflicto en Europa. Y por otro lado, lo que dicen de Negocios TV, pues bueno, los que ya estamos más acostumbrados, pues no nos llama la atención, ¿no? Además, lo suelen decir siempre medios y elementos que tienen mucho que callar, y si algún día quieren hablamos, podemos hablar de las cloacas del Estado y de ciertos personajes que andan entre sus medios, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, y no tanto. Quiero decir, voy a decirlo yo abiertamente, que además para algo estoy. No somos un canal prorruso. No lo hemos sido nunca. No, pero bueno, creo que es importante que cuando alguien lo vea, que por lo menos si alguien va a poner palabras... Yo solo he tenido dos grandes discusiones en redes sociales y en cosas de estas cuando alguien me ha implicado, y en ninguna de las dos, en ningún vídeo, yo decía nada de lo que decían se decía. O sea, así de duro, pero sí, cualquiera puede coger lo que quiera. Entonces, yo lo digo abiertamente, esto no es un canal prorruso, aquí le damos voz a todo el mundo, incluido a la propia Comisión Europea. Y digo incluido porque parece que es que, como remamos hacia el otro lado, no entrase. La Comisión entra mucho más. Nuestra cobertura mediática va mucho más en esa línea. Entre otras muchas cosas porque es lo que nos afecta. Y es lo que nos toca más de cerca en el día a día, incluso en lo económico. Porque este asunto de Rusia, lo tratemos para arriba y para abajo y por los lados, al final no es nuestro IPC, no es nuestro gobierno y nosotros somos un canal que no deja de ser en realidad y en su sustento un canal de información de negocios y economía. Y pues ya que estamos con este alegato, dígame, Juan Antonio. El pensamiento totalitario da igual. Ellos se montan su propia realidad. Bueno, pero aquí está. Que nadie diga, es que encima no lo niegan. No, aquí está. Lo digo para el que quiera coger el cortecito, que lo coja. Aquí está. Ya está puesto, negado y listo. Ya está. Y si quieren lo repetimos más veces. Lo digo porque yo no tengo ningún problema. Lo que yo no hago tampoco es cerrar los ojos y decidir que solo voy a ver siempre una versión de la película. Yo voy a intentar verlas todas y luego hacerme la idea que a mí me parezca. Y creo que eso a nuestra audiencia le va bien. Le va bien con esto y le va bien con todo. Igual que no decimos que el Banco Central Europeo hace las cosas ni muy bien ni muy mal. A veces las hará bien, a veces las hará mal. Tenemos un parecer, tenemos una opinión, pero lo que tratamos sobre todo es de que entre a comentarla ambos lados. Entonces, bueno, pues ya está. A nosotros le llamamos pluralidad, pero de luego, insisto, si alguien quería una negativa explícita, ahí la tiene. Y en cuanto a Fernando, pues insisto, tendrá sus opiniones y tendrá sus cosas, pero tampoco aquí, yo no he visto faltarle tampoco a nadie en ningún caso y en ningún momento, así que, insisto, a su regreso de Zaporilla incluso entró aquí, también, dicho todo. Volviendo a la cuestión, no sé si queréis añadir algo más, Juan Antonio, Ezequiel. No. Sí, no, quizás, José, respecto a la Corte Penal Internacional, el hecho de que formalmente la Corte no puede participar en asuntos propios de jurisdicciones estatales sin la petición de esas propias sin la petición de esos propios estados, de acuerdo al propio estatuto de la Corte Penal Internacional, lo cual en gran medida determinó que hasta el momento, si uno presencia el mapa de las intervenciones de la Corte Penal Internacional, aparecen mayormente países africanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, en el caso de muchos estados, incluso caracterizables como estados fallidos, bueno, ahí sí aparecen estados débiles, los cuales ellos mismos convalidan la intervención de una Corte Internacional en asuntos relativos a bueno, sus propios quehaceres, a su propio territorio, a su propia integridad territorial, a su soberanía. Hasta ahora la Corte no había realizado intervenciones en países sin la solicitud explícita de un Estado distinto, de un Estado fallido en el sur global, y con esto determina de repente la participación por primera vez en un caso de estas características y con ello una politización verdaderamente evidente, más allá de nuestra opinión sobre la guerra en Ucrania, si bien mal, Putin bueno, Putin malo, Zelensky bueno, Zelensky malo. Y esto genera como consecuencia una politización de la Corte y naturalmente también un deterioro de su imagen, porque si la Corte, en lugar de realizar su trabajo formalmente y correctamente, aparece como un instrumento político para la persecución de tal o cual
personaje político de acuerdo a una visión también política, entonces aparece relativizado su trabajo. Con lo cual esto representa un tiro en el pie para la propia Corte, y esto, una vez más allá de la opinión de cada quien sobre la guerra, esto en términos estrictamente formales de esta Corte Penal Internacional. Bueno, pues aquí quede con este asunto de la Corte Penal Internacional. Si me permiten, vamos a ir con el asunto puramente económico. Por cierto, que alguno, al hilo de lo que estamos comentando, está diciendo en el chat que normalmente siempre acabamos hablando de Rusia o de Putin y que no damos la otra parte. Bueno, que sepa que será por el uso horario. Quiero decir, yo me harto en el cierre de Wall Street a las 8 de la tarde a dar a Joe Biden, entre otras muchas cosas, que creo que le habré traducido personalmente, si no 60, 70 veces en el último año y medio. Lo digo porque a lo mejor es una cosa de que es que Joe Biden ahora mismo no está dando declaraciones, pero si quiere, también se lo digo, esta noche tendremos también, bueno, esta misma tarde, cuando salga ahora Ursula von der Leyen, que estamos esperando el directo, se lo daremos. Damos las declaraciones de Guterres, le vamos a dar también las de Pedro Sánchez y las de Josep Borrell. No es que balanceemos o no, es que Vladimir Putin suele hablar de mañana y cuando nos queda de a esta hora, pues suele haber dado las declaraciones. No porque yo balanceo o no. Ya basta, por favor, de intentar cogerla con papel de fumar por cualquier cosita. En fin. Pero además, si la otra parte es Ursula von der Leyen, por ejemplo, habéis estado toda la mañana con el tema. Es que, es decir, hay gente que es que lo que... Es decir, el problema es que es agarrarla por agarrarla, ¿no? Es que, en fin, solo pueden ver lo suyo, nada más. Es discutir por discutir, de verdad, sí, insisto. Y hablará Biden con Zelensky, que aquí ya hemos dado el encuentro personal que hubo, etcétera, lo dimos en directo. Y hablarán el jueves y lo daremos en directo, lo digo para que todo el mundo se quede tranquilo. En general intentamos darlo todo en directo. Os llama la atención porque como del otro lado no se suele dar, os parece que lo damos mucho, pero en realidad simplemente lo que hacemos es dar lo que dice cada uno cuando lo dice, ya está. Ya basta con esta tontería, por favor. Al respecto, por cierto, Vladimir Putin dice que la situación actual en la Federación de Rusia es estable, que nunca habían sido sometidos a tantísima presión. Si quieren, lo contamos desde el otro lado, que nunca Estados Unidos, Europa, Occidente había presionado tanto a la economía rusa para intentar hacerla caer. Dice que aún así han superado las sanciones. Si les parece, esto es lo que dice. Hombre, yo... И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть. Именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации. Между мэрией Москвы и правительством России. Presume incluso de estar por delante de otras capitales del mundo, dice que en realidad están fomentando su propia economía, ha tomado medidas, eso sí, y además también lo hemos contado. Al rublo le han afectado especialmente todos los últimos movimientos internacionales y un dólar muy fuerte, y el Banco Central ruso ha tenido que tomar medidas importantes y de calado, y entre otras muchas cosas ha tenido que dejar de fortalecer, por ejemplo, su propia entidad mediante la compra de divisas que tenía, y empezar a soltarlas para fortalecer precisamente el rublo. Y lo que sí ha dicho es que el PIB ha alcanzado ya el nivel previo a las sanciones de 2021. Bueno, rueda de prensa de Vladimir Putin esta mañana, insisto, en un ratito contaremos lo que diga también von der Leyen, Guterres, Sánchez y Josep Borrell. Al respecto de este crecimiento económico, de si las sanciones afectan o no, de cómo veis vosotros este asunto, y aprovecho para repreguntároslo también con el otro lado del balance, ¿cómo veis esta Asamblea General de la ONU con un Zelensky como protagonista principal? Bueno, vamos, empezando por lo de la cuestión de la economía rusa. Como sabéis, yo he estado hace poco en Rusia y demás. Yo puedo deciros la percepción que tengo. Es decir, por supuesto, allí no hay ninguna percepción de que la cosa vaya mal ni nada. Es más, hay realmente un problema de necesidad de mano de obra, porque es tal el desarrollo de fuerzas productivas industriales y agrícolas que ahora mismo y de construcción de infraestructuras que hace falta mano de obra sobre todo especializada, ¿no? Es verdad, por ejemplo, el tema de que hemos hablado de la debilitación del rublo y demás, pero es que el rublo se había puesto también en unos niveles que perjudicaba incluso a los propios aliados de Rusia. Es decir, que está en el rublo tan bajo. Y también es verdad que el tipo de cambio del rublo respecto al dólar o al euro tampoco es tan importante en estos momentos, dado que el comercio prácticamente con dólares y con euros ha bajado a mínimos históricos. Entonces, bueno, digamos que no es que no haya efectos de las sanciones o que todo esté perfecto. No. Hay tensiones económicas, hay tensiones inflacionarias, entre otras cosas porque hay más dinero
al haber más dinero, porque la gente está trabajando más, porque las industrias están a 2 y 3 turnos, es decir, eso significa un aumento del consumo que aumenta la inflación. La inflación, lógicamente, acaba incidiendo sobre el valor de la moneda, ¿no? Sobre todo en las transacciones internacionales. Entonces, bueno, pero lo que sí es cierto es que, en todo caso, podemos hablar de una economía recalentada, pero no porque se esté hundiendo, sino al revés, porque está a un ritmo muy frenético en algunos casos, ¿no? En algunos sectores. Entonces, bueno, yo creo que por ahí no, bueno, es decir, más o menos es lo que dice Putin, pero lo iremos viendo en los próximos meses, ¿eh? Si esto es una cuestión de esperar. Respecto a lo de que la Asamblea General de Naciones Unidas comience con la intervención de Zelensky, lo único que indica es lo que son la Organización de las Naciones Unidas. Vamos, no la organización en sí, sino el entramado burocrático, empezando por el secretario general y acabando por el resto de organismos burocráticos metidos ahí, que nadie ha elegido y que se costean con el dinero de todas las aportaciones de todos los estados que sacan de nuestros impuestos, pues eso es Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas, que hay temas internacionales de conflicto que se pudren desde hace décadas y es incapaz de hacer nada, pero le da la voz a un dictador instalado en Kiev por un golpe de Estado lanzado de los Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, pues esto nos indica lo que es todo ese entramado, ¿no? No, tampoco hay que darle más, es lo que es. Pero ya lo sabemos por otros conflictos. Ezequiel, al respecto de todo esto de la economía, y les cambio el asunto, que también vienen volando para el chiste en Taiwán. Sí, yo presencio dos situaciones contrapuestas en cuanto a el desarrollo de la economía en Rusia desde el inicio de la guerra y el desarrollo de la economía en Europa desde el inicio de la guerra. En Rusia, a pesar de la guerra, la economía el año pasado retrocedió alrededor de 1,5 puntos, 2 puntos, y este año ya aparece de nuevo en crecimiento en un país en guerra. La inflación aparece controlada y a la baja, y efectivamente el valor del rublo respecto al dólar y al euro descendió, pero eso en un contexto de disminución de las importaciones de productos occidentales representa algo relativamente intrascendente, y además incluso maximiza la competitividad de las exportaciones rusas porque aparecen sus productos más baratos para la exportación. Por el contrario, en Europa, promotora de las sanciones, aparecemos en recesión, con un reinicio, un recalentamiento de la inflación, un proceso de desindustrialización. Así que el contraste entre las dos situaciones aparece clarísimo. Por otro lado, las sanciones impuestas por la OTAN, bueno, por los países de la Unión Europea, por el G7, en el norte global en general, generaron un proceso de sustitución de importaciones en Rusia, de industrialización por sustitución de importaciones, de manera que muchos productos antes importados ahora los rusos los generan ellos mismos o comenzaron por lo menos el camino hacia la sustitución de esas importaciones. A la vez también generó nuevos vínculos, un aumento de los flujos comerciales, los flujos energéticos entre Rusia y otros países como China, como India, como Irán, incluso como Corea del Norte, y en última instancia esto aparece como algo previsible, porque cuando el G7 establece sanciones a Irán, Corea del Norte, Rusia, Venezuela, naturalmente estos países frente a esa situación comienzan a establecer vínculos. ¿Cuál es la sorpresa de todo esto? En el caso de Rusia, esos vínculos, no solamente con estos países, sino por sobre todas las cosas con la India y con China, determinaron que a pesar de las sanciones, la economía rusa aparezca en un contexto de guerra, en términos generales, en buenos términos, mientras que al otro lado de la antigua cortina de hierro presenciamos una situación cada vez peor. Esa es mi visión en términos generales sobre la economía rusa. Después podemos deliberar sobre cuestiones más específicas también, pero esa es mi visión en general. Y respecto a lo de las Naciones Unidas, acompaño la mirada de Juan Antonio en cuanto a la triste intrascendencia de las Naciones Unidas en todo esto. Más allá de las dificultades estructurales de las Naciones Unidas en cuanto a el poder de veto en
Consejo de Seguridad y al hecho de que efectivamente si uno de los países dentro del Consejo de Seguridad aparece implicado en alguna situación bélica debido a su poder de veto, bueno, carecen las Naciones Unidas de posibilidad de acción en esos casos. Lo mismo si Estados Unidos, China, Rusia o Francia, si cualquiera de ellos. Pero aún así, en mi opinión, más allá de este corset estructural, de estos límites estructurales de las Naciones Unidas, a pesar de ello, en mi opinión, el secretario general de las Naciones Unidas podría generar mucho más, podría motorizar desde otro lugar otro tipo de acciones tendientes a el inicio de un proceso de diálogo, primero hacia un armisticio y tarde o temprano hacia un proceso de paz, pero aparece excesivamente cauto, moderado, excesivamente callado, por llamarlo de alguna manera, y convalida la utilización de las Naciones Unidas como una plataforma para la propaganda de cualquiera de las partes, ¿sí? En lugar de realizar una utilización de las Naciones Unidas de camino hacia la paz. Así que, bueno, esa es la situación en las Naciones Unidas, la triste situación en las Naciones Unidas en el presente. Si es que el tema es, ¿quién ha puesto a Gutiérrez? Claro, realmente, Gutiérrez, ¿qué función realiza ahí en Naciones Unidas? ¿De qué lo ha decidido él, que sea Zelensky quien abra la Asamblea General? Si lo ha decidido él, desde luego no está capacitado para llevar un organismo de tal importancia, sobre todo en función de lograr la paz. Si no lo ha decidido él, ¿qué pinta? Que se vaya, hombre, con un poquito de dignidad. No se puede dar nada, pues vete. Es decir, es que es lamentable. Bueno, al respecto del nombramiento de Guterres diré que Rusia ya estaba también allí. Pero es verdad. Sí. Pero es verdad lo que comenta, que ocurre un poco como en el Banco Mundial, ¿no? Que tradicionalmente el voto viene de donde viene, y es verdad que en concreto con el Banco Mundial se acaba... Sí, por lo general, José, Antonio, los candidatos están caracterizados por el desconocimiento, por un perfil gris, a partir del cual precisamente pueden ser convalidados por los países con asiento fijo en el Consejo de Seguridad. Recordemos eso, sin el aval explícito de los países del Consejo de Seguridad, ninguno puede aparecer, ningún jefe de las Naciones Unidas puede aparecer en ese cargo debido, bueno, a este requerimiento formal del apoyo de estos países. Por esto genera la selección de personajes muy grises, desconocidos o con perfiles muy moderados para que no los rechacen ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni Francia. Pero mi punto, Juan Antonio, en esto, aún así, yo recuerdo, por ejemplo, a Kofi Annan. Nadie podría caracterizar a Kofi Annan como un revolucionario, ni mucho menos, pero yo lo recuerdo más activo, al menos, lo recuerdo más propositivo, más partícipe, y no sencillamente acompañando las decisiones de las grandes potencias. De ahí mi crítica a Gutiérrez, consciente de todas estas cosas dichas por ustedes. Y si tiramos hacia atrás, tenemos auténticos personajes como Kurt Waldheim, que se enfrascaron mucho, por ejemplo, en el tema del Sáhara español, y otros secretarios generales de Naciones Unidas. Pero claro, el mundo era otro. De verdad, ahora uno lo que ve es la clara imposición totalitaria de los organismos internacionales de una forma de ver las cosas. Es verdad, o sea, hay dos cosas que son verdad. Una, que la parte de las elecciones cuenta con el apoyo no solo de Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos, en fin, hay en el Consejo de Seguridad. Es verdad que hay una serie de países, como mencionaba Ezequiel, importantes, pero también hay otros de los que se hablan menos y que necesitan, que se requiere de su voto. Eso es cierto. También es verdad que uno no se imagina, si hacéis el caso de Kofi Annan, no se lo imagina visitando Ucrania de la mano de Zelensky, pero no intentando ver ambas versiones, ¿no? Es verdad también que Guterres en teoría ha hecho de mediador en el acuerdo del grano y que poco a poco fue perdiendo cierto chance, cierta credibilidad y terminó yendo Erdogan a ser quien hacía ese acuerdo. Por cierto... Sí, no logró imponer que se cumpliera el acuerdo del grano. Ahí voy. No hubo acuerdo del grano con esto y ya cerramos el asunto ruso con esta pregunta, pero o ucraniano, como lo quieran llamar. No hubo acuerdo del grano, no se sacó nada, no lo consiguió Guterres, no lo consiguió Erdogan, pero voy a ir más allá. La semana pasada, en teoría, expiró el veto que había, porque hay 5 países que están particularmente enfadados con las ayudas que se le da al grano ucraniano.
que son Polonia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Rumanía. En Rumanía es verdad que hizo un voto para que no hubiera ningún problema y preguntó al Parlamento que, oye, pues ya está, iban a asumir poco más o menos los precios y las ayudas que se daban al grano ucraniano, aunque ya no hubiera ese veto. El veto, para que se hagan la idea, era una serie de ayudas que ponía Europa a cambio de que el grano ucraniano traspasase las fronteras de estos 5 países con ese dinero y no hiciera daño a la economía y a los agricultores en esos países. Polonia, que es quien está más enfadada con este asunto, es la primera, de hecho, que dijo que aunque decaía el veto al grano ucraniano, lo iba a mantener. Y lo lleva manteniendo todo el fin de semana y lo va a mantener todo el mes. Y no se puede acusar a Ucrania tampoco, lo digo porque me veo venir alguno, de prorruso, quiero decirte. Polonia, perdón. Pocos países como Polonia tan implicados en la defensa activa de Ucrania. Pero a la vez tiene unas elecciones, tiene a los agricultores en pie de guerra por lo que les está ocurriendo, e insisto, esto está en Bulgaria, esto está pasando particularmente en Eslovaquia, Hungría, Polonia. ¿Cómo veis vosotros todo este movimiento? ¿Creéis que Europa va a llegar incluso a sancionar a estos países por extender un veto? Vamos a ver, es que esto no tiene que ver con Ucrania. Ucrania tiene un excedente de grano y lo quiere vender, cosa que me parece muy normal, ¿no? Esto no tiene que ver con Ucrania. El tema es que aquí hay una doble cuestión. Es decir, tú inundas de grano, de millones de toneladas de grano, Europa, y acabas perjudicando a los propios agricultores europeos por un país que no es miembro de la Unión Europea. La segunda parte es que además ese grano no está bajo los mismos estándares que se le exigen a los agricultores europeos en cuanto al tipo de pesticidas, forma de técnicas de producción, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, claro, lo vendes a un precio mucho más barato, estás haciendo una especie de dumping y estás perjudicando. No me extraña que haya países que decidan que, hombre, que no puede ser. No puede ser, como no puede ser también con otros productos que vienen de otros países y que, pues, España o Italia o Francia también dicen, oye, esto hay que controlarlo, ¿no? De la misma forma. Por tanto, aquí la pregunta es, ¿en base a qué y contando con qué socios ha decidido el chiringuito de Bruselas, la camarilla de Bruselas, que ese veto se levanta? ¿Con quién han consultado? Evidentemente con esos 5 países no. Han consultado con el resto de países. ¿Y por qué se toma por...? ¿Quién lo decide? No se podría esto negociar en el Consejo de Europa o la Comisión Europea como muchas cosas, y si hay veto de un país se acabó. Es decir, ¿a qué está jugando Bruselas? O sea, ¿a qué? A ser el brazo político de la OTAN, ¿no? Es decir, a eso es lo que está jugando. Y como interesa, porque hay que pagar la guerra, este es todo el tema, hay que pagar la guerra, entonces hay que darle salida al grano ucraniano. El grano ucraniano, que no olvidemos, no va a África ni a los países con hambre, se queda en Europa, comprado y al servicio de grandes multinacionales aquí. Entonces, hombre, no me extraña que Polonia, que Hungría, que Eslovaquia, que otros países, o Rumanía o Bulgaria, reaccionen de determinada forma. Y si no son sus gobiernos, serán sus agricultores. Pero, hombre, es que esto es una burla de la Unión Europea, es una burla de Bruselas. Esto no tiene nada que ver con Ucrania. Ucrania, si no puede vender el grano de una forma, pues intentará venderlo de otro. Tendrá que buscarse la vida, como tantos y tantos países. Es decir, no, esto es un problema de la Unión Europea. Me parece absolutamente vergonzoso y esto traerá malas consecuencias. Bueno, a ver qué consecuencias trae. Ezequiel, al respecto. Yo presencio un empeño de la Unión Europea en motorizar políticas contrarias a los intereses de la Unión Europea. Tanto en este caso, sí, el cual genera evidentemente el perjuicio de los propios agricultores de muchos países europeos, sin que eso determine una baja de los precios de los alimentos, verdaderamente, a pesar de que con este grano desembarca masivamente en Europa. Después del subidón de precios del año pasado, los precios no descendieron. En todo caso, desaceleró la inflación un poco, pero no descendieron. En ese caso, presencio medidas contrarias a los intereses de la Unión Europea. En la última decisión importante de la Unión Europea, también en cuanto a esta decisión de establecer una comisión investigativa contra los autos eléctricos chinos. ¿Por qué? Porque los chinos comercializan autos mejores y más baratos
que los europeos y en particular que los alemanes, líderes de la industria automotriz europea hasta hace poco tiempo, y por esa razón de repente establecen esta barrera no arancelaria, lo cual va a generar una vez más el efecto contrario al deseado, como en su momento también con el intento de subvención de los paneles solares europeos, lo cual finalmente patrocinó a la industria solar, china. Entonces, increíblemente, la Unión Europea parece empedernidamente dedicada a motorizar políticas, a realizar políticas contrarias a los intereses de la propia Unión Europea. Ahora la última, lo del enfrentamiento directo con los chinos, hasta hace poco el enfrentamiento total y directo con Rusia, generando el corte del suministro bueno y de gas bueno, bonito y barato ruso. Esta dinámica no va a desaparecer hasta que los propios ciudadanos y las ciudadanas europeos y europeas determinen el fin de estas decisiones, afectando el día a día de las personas de a pie y que, aparezcan otras dirigencias, otros liderazgos, representando los intereses nacionales Europa, independientemente, porque acá ya no aparece una cuestión de clase siquiera, acá no solo están apareciendo medidas contrarias a los sectores populares en Europa, presenciamos medidas contrarias a las industrias y a las grandes industrias europeas. Llama mucho la atención este momento histórico de Europa, verdaderamente. Sí, llama la atención por la forma, sobre todo, y la agresividad con la que se está dirigiendo, entre otras, von der Leyen. No le conocíamos tanta agresividad defendiendo un sector, ¿no? Pero es verdad que, hombre, a nadie se le escapa que pudieran estar dando ayudas al sector automovilístico. Lo que había que preguntarse, porque es que esto es lo mismo de lo que nos acusó Donald Trump a los europeos en sus buenos tiempos, cuando dijo que es que aquí la política agraria común en realidad era subvencionar un sector para que se pudieran abaratar esos productos en el extranjero. Y lo dijo abiertamente. Lo mismo ocurre con el sector automovilístico vinculado a ese nuevo salto tecnológico de China. Sí, Ezequiel, rápido. José, ¿recordás el caso de los semiconductores? Hace no mucho tiempo, Europa determinó que ASML, la productora de litógrafos láser holandesa, no realizaría más exportaciones de estos litógrafos, estas máquinas a China, para que China pudiera generar con ellos sus propios chips. Lo han cumplido, además. Nosotros vaticinamos inmediatamente, esto va a generar que los chinos generen sus propios chips y que los europeos abandonen el mercado de microchips de pocos nanómetros. Hace poquito tiempo aparecieron en los últimos teléfonos Huawei, y esto en teléfonos a la venta de la calle. Naturalmente, seguramente los chinos aparecen mucho más avanzados, pero ya aparecieron chips hechos en China de 7 nanómetros. ¿Sí? Con lo cual ya deben haber comenzado naturalmente a los de 5 y a los de 2. Sí, pero las consecuencias. Y que no creo, de todas formas, con todos mis respetos, que esto se les ocurriera hace unos meses cuando ASML decidió ir a prohibirles esto. Esto les viene de lejos. Lo digo porque aquí a veces parece que solo ocurre si lo miramos nosotros, pero... Pero si Europa abandona la participación en estos mercados, más aún en un ámbito en el cual aparecía hasta hace poco, o todavía aparece, pero cada vez menos aparece a la vanguardia, a la cabeza, los chinos determinan, muchachos, allá ustedes, nosotros generamos nuestros propios chips, nuestros propios automóviles eléctricos, todo eso, más barato, mejor, y ustedes aparecen cada vez más atrás en todos estos ámbitos. Y esto para Europa representa un tiro en el pie. A ver, la señora von der Leyen solo ha sido exitosa en defender la industria farmacéutica y el complejo militar industrial. Yo ahí lo dejo. Solo hay que mirar. Ahí se lo dejo, ahí se lo cojo también. Me tengo que ir a publicidad en un minuto. A quien tengo aquí también es a Javier del Valle. Le voy a preguntar casi directamente, ya que estamos con el sector autos. Javier del Valle se ha referido al sector automovilístico, pero a la que tienen liada en Estados Unidos, que también es buena, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Y digo la que tienen liada porque tienen al sector, recuerden, en huelga, no están ni cerca de encontrar posiciones. Mari Barra, desde General Motors, dijo que daban un 20% y que era un ofertón. La subida que piden los sindicatos es del 35% más la equiparación salarial obligatoria e igualitaria desde el inicio del trabajo. Y no esperar 4 años para ese equilibrio.
¿Qué dice Yellen? ¿Qué dice una expresidenta de la Reserva Federal, hoy secretaria del Tesoro de Estados Unidos, sobre el sector del automóvil allí, Javi? Muy buenas tardes, José. Efectivamente, pues Janet Yellen se ha pronunciado en una entrevista que ha dado ahora mismo, hace apenas unos minutos, en CNBC, y ha dicho que lo que busca es un acuerdo en el que todas las partes ganen. Por supuesto, entiendo que esto ya se daba por hecho, pero también dice, en términos económicos, que es al final lo que más compete a la parte del Tesoro estadounidense, dice que el impacto económico todavía es demasiado pronto para saber cuál va a ser. Dice que todavía no ha evolucionado lo suficiente la huelga como para saber incluso si habrá algún tipo de impacto económico. Aquí en Negocios Televisión ya analizábamos de la semana pasada cómo puede afectar todo esto, no solo en la industria automotriz, sino también en toda esa producción industrial, que de hecho ya en el último mes viene mermada también, esa producción manufacturera viene mermada por parte del sector automovilístico. Dice, es prematuro pronosticar lo que esto va a significar para la economía, depende de cuánto tiempo dure la huelga. Dice que espera que el sindicato y los fabricantes de automóviles negocien 24 horas al día y 7 días a la semana para encontrar una solución. Dice también que las dos partes necesitan reducir sus desacuerdos. Básicamente, Janet Yellen no nos está diciendo nada nuevo a lo que ya conocíamos. De hecho, les pide negociar más tiempo del que trabajan. Javi del Valle. También nos ha comentado, José, otras palabras sobre otros temas, como puede ser, por ejemplo, el mercado laboral, donde Janet Yellen dice que a pesar de estar en una condición saludable, dice que sí que ya está notando un cierto ajuste del mercado laboral, cierta flojera que está viniendo por parte de esta rama. Lo que decía también la propia Reserva Federal entonces, ¿no? Y por último, y lo más importante, la gasolina, que está en boca de todos en estos últimos meses. Estamos viendo la gasolina repuntar fuertemente, ya veíamos en Estados Unidos más de $4 de media el galón en toda la nación, y dice la secretaria del Tesoro que Biden quiere asegurarse de que la gasolina siga siendo accesible para todo el mundo, así que bueno, va a tener que dentro de poco tomar medidas. Sí, o eso, mirar el histórico. Esta noche llevaremos un histórico, por cierto, de qué ha pasado con la gasolina, con los distintos presidentes. Se van a reír. Y si me permites, José, en todo este momento en el que Janet Yellen comentaba que Biden va a hacer lo imposible para que realmente la gasolina sea asequible para todo el mundo, que dudo que lleve tiempo, en mi opinión, lleva tiempo sin serlo, pero ha salido el CEO de Chevron y ha dicho justamente en estos minutos que ve el petróleo yéndose a más de $100 por barril. Pues ya estaría. Javier del Valle, Negocios Televisión, siempre a tus pies. En un minuto regresamos también con todos ustedes de la publicidad y con Juan Antonio Aguilar y Ezequiel Vistoletti, que están aquí, y analizamos también la situación en Taiwán, asaz compleja en estos momentos. $88 millones de visitas al año hacen de las oficinas de correos uno de los destinos más visitados de España. Si millones de personas vienen cada año, será por algo. El algo. Visit Correos, el lugar más visitado de España. O uno de ellos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Ya estamos de vuelta en Todos Geopolítica. Si me permiten, esta mañana ha habido cierta indignación en México esta madrugada por la participación de militares rusos en el desfile militar del sábado. Y claro, eso ha dado de sí todo el domingo y lo hemos arrastrado hasta esta madrugada, porque en el desfile del Día de la Independencia decían algunos que pintaban militares rusos, ¿no? ¿Cómo es de coherente? Decían, por ejemplo, Oksana Dramarevska, la embajadora de Ucrania en México, dijo: ¿cómo de coherente es, señor Andrés Manuel López Obrador, su política de neutralidad y su condena a la agresión contra mi país? En referencia a estos militares. Hay cierta indignación, hay bastante indignación en México con este asunto y con el hecho de que estuvieran invitados, insisto, militares rusos a ese desfile del Día de la Independencia allí en México. Este es uno de los asuntos a estas horas. Y antes, cerrando este bloque, quizá ya por los tiempos y las formas, sobre esto, pero sobre todo, ¿qué creéis que se viene en Taiwán? Juan Antonio Aguilar, Ezequiel Vistoletti, ¿cómo veis el panorama? Porque lo de la isla promete en este año que viene, 2024. Hombre, lo de la isla promete porque el año que viene hay elecciones, ¿no? Sí. Claro que promete. Claro que promete. A ver, todo el mundo piensa y habla mucho sobre la posibilidad de una intervención china contra la isla y demás. Yo creo que eso no hay razones para que se produzca, salvo provocación. ¿Y por qué digo que no hay razones? Pues muy sencillo. Primero porque todo el mundo, quitando 5 o 6 pequeñitos países de nivel de islotes, todo el mundo reconoce la posición de una sola China. Todo el mundo sabe que Taiwán es parte de la República Popular China. Hasta Naciones Unidas, donde Taiwán no tiene asiento. ¿Por qué? Porque es parte de China. Si eso es así y se reconoce así conforme al derecho internacional, está reconocido así incluso por los Estados Unidos, en la zona exclusiva marítima, la zona económica exclusiva que se dice, entre la isla y el continente, es China. Vamos, es que no hay que ser en esto un experto de primer orden. Es decir, por lo tanto, si es China, yo entiendo que, claro, les moleste al gobierno taiwanés, les moleste pues que esté todo el día sobrevolando los aviones militares chinos la zona. Pero es que es así como lo reconoce la República Popular y así como se reconoce por el resto de naciones, incluso por la propia Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, yo no creo que esto implique el hecho de que vaya a haber ninguna intervención militar. Presiona, claro que presiona, porque lo que intenta China es presionar, sobre todo para convencer a las autoridades taiwanesas, en vista de que va a haber unas elecciones, de que deberían adoptar una postura más proclive a llegar a un acuerdo a X años de un solo país, 2 sistemas, tal como era lo de Hong Kong, etcétera, etcétera, para ir incorporando poco a poco a Taiwán a la reunificación con la República Popular. Es decir, China no tiene tiempo, no tiene prisa, porque piensa que esto caerá por su propio peso. Ahora bien, es evidente que hay actores externos que no les interesa esto. Y estos sí son los que pueden provocar, hacer una acción de escalada que provoque la intervención china. Por ejemplo, que el gobierno taiwanés, presionado por quien todos sabemos, declarara mañana la independencia de Taiwán. Claro, eso sí sería un casus belli por el cual China, conforme al derecho internacional, intervendría en una zona que es de su territorio para devolver la isla a su soberanía. Entonces, yo creo que, salvo provocación, que puede haberla, salvo provocación, yo creo que China no va a lanzar ninguna operación militar. Otra cosa son las presiones diplomáticas, económicas, militares, pero no pasará de ahí. Yo no sé si provocación o no, pero le ha dado ya dinero, le ha dado ya material y le ha dado ya cañones antiaéreos a Taiwán, Estados Unidos. Sí. Eso por un lado. Bueno. India, de hecho, incluso decía que tiene un escenario en el que trabajan, no porque India vaya a intervenir, cuidado, sino porque en los escenarios económicos que realizan tienen uno en el que dicen China invade Taiwán y nosotros intentamos hacernos con el mercado de semiconductores a toda pastilla. Pues atentamos a quién realiza la provocación para que China tenga que intervenir en Taiwán. Atendemos. Por cierto, hablaba usted de una situación similar a la de Hong Kong. Aprovecho para trasladarle la pregunta a Ezequiel. Sí, pero en Hong Kong no hubo una asimilación tampoco tan pacífica. Muchos recordarán aquella famosa revolución de los paraguas. Pues eso, montones de fuera. Sí, comienzo, José, con lo de México. Primero, no solo participó en el desfile por el Día Nacional Mexicano, no solo participó Rusia como invitado, sino que también participó China, sí. Participó Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Segundo,
si por la participación de, si no recuerdo mal, 20 militares rusos en un desfile formal, vestidos de fajina, tanto Ucrania como Estados Unidos generan una reacción de este tipo, si esto desencadena su indignación, ¿cómo reaccionarían si Rusia estableciera tropas y misiles en la frontera rusa con los Estados Unidos? Bueno, ha hecho ejercicios con la realizada en Ucrania, militares con 10. Ha hecho ejercicios militares con 10.000 militares rusos y disparando cohetes en Alaska, cerquita de Alaska, ¿eh? Bueno, pero eso es territorio... México. No, sí, México sí, no. pero digo que decía cómo reaccionarán. Si yo no lo digo porque tuvieran derecho o no a hacerlo, digo que está ahí también en ese juego de escalar, ¿no? Un poquito la tensión. No, pero el Es que hay frontera común allí. Es que hay frontera común. Rusia con Alaska, claro. Por eso. Claro, ahí fue realizado un ejercicio por barcos rusos y chinos de patrullaje en aguas internacionales cerca de las islas no recuerdo el nombre exactamente, unas islas aleutianas a miles de kilómetros de Alaska y Alaska en sí a miles de kilómetros del resto de Estados Unidos. No, pero mi punto aparece ligado a México, país fronterizo hacia el sur. Si ahí estableciera Rusia o China tropas o misiles, como habría establecido en Ucrania, en el caso de la expansión de la OTAN, bueno, si solamente esta participación desencadena esa indignación de Estados Unidos, ¿cómo reaccionarían en el caso inverso, no? Bueno, eso como nota al pie. Respecto a lo de Taiwán, para mí, yo persevero en mi posición de que para mí un conflicto en Taiwán para China representa un mal negocio porque China protagonizó un auge fenomenal, la salida de millones de personas del hambre, la conversión de un país del sur pobre a la primera o la segunda economía del mundo, un liderazgo regional nunca visto antes, todo eso en paz, sin confrontaciones. Por eso el negocio de China aparece en la paz. Cierto que en las próximas elecciones, a principios del año próximo, en enero, si no recuerdo mal, van a presentar muchísima relevancia en el sentido de que una reelección del partido actual podría generar un intento de declaración de independencia. En ese caso, eventualmente, China podría reaccionar, pero por el momento, en mi opinión, China va a generar presión, pero no va a acometer una invasión de ningún tipo. En realidad eso para mí aparece más ligado a una campaña de propaganda de Estados Unidos que a otra cuestión, José. Es más, China apuesta a que las próximas elecciones las gane el Kuomintang. El Kuomintang, que de forma sarcástica era precisamente el partido de Chiang Kai-shek, que son los nacionalistas chinos que se tuvieron que refugiar en la isla y por eso apareció Taiwán. Pero ahora son más proclives a una entente con el continente, entre otras cosas porque son chinos, se reconocen chinos y se reconocen parte de la China. Sí. Con lo cual ellos esperan el triunfo del Kuomintang porque creen que es mucho más fácil negociar ese proceso al estilo Hong Kong, por ejemplo, para reincorporar la isla a la soberanía nacional china, que el actual Partido Liberal Democrático, que es claramente una sucursal de la administración norteamericana. Eso le iba a decir, justo que son contrarios a la presidenta Tsai. Sí, Ezequiel. Sí, yo no presencio en Taiwán, a través de encuestas y de distintas cosas leídas, yo no presencio una disposición general de la sociedad taiwanesa a realizar un sacrificio total y absoluto, comenzando una guerra con China en nombre de la independencia. No tiene pinta, pero algún compañero con el que hemos hablado dentro de la isla nos decía que sí que existe cierto miedo, aún así, que es verdad, pero que hay un cierto pánico por pequeño que sea esa posibilidad, hay un miedo real a que como se dé, bueno, pues la población sí tiene cierto susto. Una cosa el miedo, pero otra cosa la disposición a que el propio Taiwán comience un enfrentamiento en una batalla perdida de por sí, porque una vez más, así como Ucrania carece de rival frente a una potencia o que carece del poderío militar frente a una potencia como Rusia, sin el acompañamiento de la OTAN, naturalmente, bueno, lo mismo respecto a Taiwán
frente a China y en mi opinión los taiwaneses no aparecen dispuestos a ese sacrificio en nombre de la política exterior de Estados Unidos. Esa no, y que el tipo de intervención tampoco sería el mismo, tampoco según nos cuentan desde allí, desde Taiwán, y claro, efectivamente, digo que existe un miedo a que ocurra, pero efectivamente no hay una disposición, como comentas, Ezequiel, la población no está dispuesta a ese riesgo, al menos de momento, con las encuestas que manejamos y con lo que nos cuentan a nosotros desde allí. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, Ezequiel Vistoretti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. A pesar de que alguna vez tengamos nuestras diferencias, gracias a los dos por estar aquí con nosotros y por compartir su opinión en Negocios Televisión. A vosotros. Un placer. Y a todos ustedes, nada, frenamos un minuto y regresamos con toda la actualidad económica aquí en Negocios Televisión.